Seguimos con el tema de join o combinación de tablas. Vimos la combinación interna con el inner join, o más bien conocido como join. Después vimos la combinación externa izquierda y ahora veamos la combinación externa derecha, llamada right join. Vimos que una combinación externa izquierda, left join, encuentra registros de la tabla de la izquierda que se corresponden con los registros de la tabla de derecha. Recordemos, tabla de izquierda es la que indicamos en el from, tabla de derecha es la que indicamos en el join. Y si un valor de la tabla de la izquierda no encuentra en la tabla de derecha, el registro muestra los campos correspondientes a la tabla de la derecha seteados a null. Una combinación externa derecha, right outer join, o más conocido como right join, opera del mismo modo, solo que la tabla de la derecha es la que localiza los registros en la tabla de la izquierda. El siguiente ejemplo, solicitamos el título y nombre de la editorial de los libros empleando un right join. Select título, nombre de la editorial, from libros, right join, editoriales. On, código editorial, es igual a e.código. El resultado mostrará el título y nombre de la editorial. Las editoriales de las cuales no hay libros, es decir, cuyo código editorial no está presente en libros, aparece en el resultado, pero con el valor null en el campo título. Es fundamental tener en cuenta la posición en la que se colocan las tablas en el outer join. En un left join, la primera tabla de izquierda es la que busca coincidencias en la segunda tabla, la de la derecha. En el right join, la segunda tabla, o sea, la que está a la derecha, la que está en el join, es la que busca coincidencias en la primera tabla de la izquierda. En la siguiente consulta empleamos un left join, el que vimos en el concepto anterior, para conseguir el mismo resultado que el right join. O sea, este right join que vimos se puede resolver exactamente con el left join. Con el left join tenemos que cambiar en el from, indicar la tabla que antes disponíamos en el right join. En el from disponemos esta tabla y acá en el left join disponemos lo que hemos puesto acá en el from. Note que la tabla que busca coincidencias editoriales está en primer lugar porque es un left join. En el right join precedente estaba en el segundo lugar acá. En un right join hace coincidir registros en una tabla de la derecha con otra tabla de la izquierda. Si un valor de la tabla de derecha no encuentra coincidencias en la tabla de la izquierda, se genera una fila extra, una por cada valor no encontrado, con todos los campos correspondientes a la tabla de la izquierda seteados a null. La sintaxis básica es select campo, from tabla de la izquierda, right join, tabla derecha, on y la condición por la cual se combinan las dos tablas. Veamos funcionando esto. Vamos a borrar primero las dos tablas que venimos trabajando, la de libros editoriales, crear las restricciones primary key para las dos tablas. Vamos a insertar algunos datos de prueba. Y ejecutamos este bloque de comandos. Recordemos los datos que estamos guardando en la tabla de editoriales. Y en la tabla de libros. Como vemos, la tabla editoriales hemos guardado 4 filas con los códigos editoriales 1, 2, 3, 4 con los respectivos nombres editorial. Y la tabla de libros hemos guardado 5 libros que corresponden a las editoriales 1, otro a la 2 y otro a la 4. ¿Sí? Como vemos, todos hay coincidencias, no hay ninguno que tenga null en este caso o un código editorial no válida. Solicitamos el título y nombre de las editoriales de los libros empleando un right join primero. Entonces, el right join le decimos que va a mostrar todas las filas de la tabla de la derecha de editoriales, va a mostrar todas las filas, inclusive para aquellos códigos editorial, por ejemplo la 4 no hay ningún, 3 en realidad, para el código editorial 3 vemos que no hay ningún libro con código editorial 3, lo mismo se va a mostrar esa fila, pero seteando null el título del libro. Se muestran todas las editoriales, inclusive, como veíamos, el código editorial 1. Estamos usando el right join, planeta,
que dijimos que es el 1. Luego tenemos el código 2, que es MC. Después la editorial siglo XXI, que es el código 3. No hay ningún código del libro, código editorial. No hay ningún libro que tenga código editorial 3. Lo mismo se muestra siglo XXI. Seteado a null la columna título. Y finalmente el código editorial 4, ¿sí? Que hay 2 libros. Por lo tanto muestra editorial norma y los libros que pertenecen a dicha editorial, ¿sí? Que son Java y el anillo de hechicero. Acá están mostrados, pero se muestra, como vemos, usando el right join de la tabla de editoriales, todas las filas, inclusive aquellas que no hay coincidencia con la tabla que hemos indicado acá en el from. Las editoriales de las cuales no hay libros, es decir, cuyo código editorial no está presente en libros, aparece el resultado, pero con el valor null en el campo título, caso de la editorial siglo XXI, como decimos. Realizamos la misma consulta anterior agregando un where que restrinja el resultado, considerando solamente los registros que encuentren coincidencias en la tabla de la izquierda. Bueno, cuando ejecutamos esta, acá ya no aparece la editorial siglo XXI, ya que en código editorial hay null. O sea, código editorial is not null es igual a nulo. Mostramos las editoriales que no están presentes en libros, que no encuentran coincidencias en editoriales, y cambiamos en la misma consulta, pero acá voy a obtener los nombres editoriales que no han editado libros, que no tienen libros, no están en la tabla de libros. Al agregar where código sea igual a null, código editorial tiene null, ese lo va a mostrar. O sea, esta editorial no tiene libros, no hay ningún libro de esta editorial. Esas son las dos formas que podemos hacer en el where, analizando el código editorial, si es igual a nulo o si no es igual a nulo. Acá van a aparecer, pero no aparece la editorial siglo XXI. Bueno, dejo un enlace para hacer algún otro problema utilizando la combinación externa right join. Gracias.